Hemos convocado para presentar el primer barómetro del trabajador autónomo en Canarias. Luego verán cómo se va a presentar ese primer informe que da pie a este primer barómetro. Un informe que tendrá bastantes detalles al pormenor de cada una de las actividades que se desarrollan de la mano de los autónomos, pero antes quiero confirmar la noticia que era pública esta mañana. A las 9 de la mañana se daba la cifra de autónomos en Canarias, 145.144. Cifra récord, es la primera vez que en Canarias se llega a esta cifra de autónomos y eso nos obliga aún más a este Gobierno, que nació con el firme compromiso de apoyar al autónomo en Canarias, a seguir apostando por él, a seguir llevando a cabo esa primera conclusión de este barómetro, y es que el ecosistema emprendedor en Canarias es saludable y además está en auge, está en crecimiento. Por lo tanto, no solo con la creación de esta Dirección General de Autónomos en esta nueva legislatura, sino con las políticas que hemos ido implementando, hemos ido consiguiendo que este ecosistema de la emprendeduría, del autónomo en Canarias, tenga mayor solidez, tenga mayor encaje en el archipiélago, haya sido una de las vías del autoempleo y que por lo tanto nos obliga, como decía anteriormente, a seguir apostando por políticas que beneficien, que mejoren, que lleven a cabo el desarrollo del autónomo en nuestra tierra. No solo para crear nuevos autónomos, sino para ayudarles a crecer, para ayudarles a permanecer en el ecosistema de nuestro archipiélago. Y para ello hemos llevado a cabo este primer barómetro. Un barómetro que lo que va a hacer, como decía anteriormente, es llegar a conclusiones, a proponernos determinadas acciones a llevar a cabo y que de aquí va a nacer lo que vamos a definir como el Observatorio del Autónomo. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos acertar aún más en las políticas que llevemos a cabo. Voy a ponerles un ejemplo. De este, sin querer hacerles spoiler, de este primer informe, de este primer barómetro, se extrae que el 60% de los autónomos no tienen empleados. Y el 40% dice que aún necesitando tener más empleados, no contratan porque los costes son muy elevados. Por lo tanto, con esas cifras, a nosotros nos ayuda a tomar decisiones pertinentes que vayan en línea con los datos que hemos obtenido. Y por eso ya hemos anunciado dos acciones determinadas. La primera de ellas, más 1,52. Más 1,52 lo que pretende es ayudar a esos autónomos que saben, que entienden, que necesitan contratar a un empleado y que no lo pueden hacer porque son muchos los costes. Y en esa medida, aquel autónomo que contrate a una persona que tenga 52 o más años, nosotros le vamos a sufragar en el primer año la seguridad social. Con lo cual, esta es una medida que va en favor de los datos que hemos ido obteniendo. O la medida que hemos planteado también de conciliación. Decimos que en cuanto a género, aunque el crecimiento ha sido mayor en número de mujeres autónomas, ya lo verán luego cuando el presidente de ATA en Canarias lo presente, ha sido mayor que el de los hombres, aún está por debajo el número de mujeres autónomas que el número de hombres. Por lo tanto, llevamos a cabo esa medida de conciliación que lo que pretende es ayudar a aquel autónomo que tenga que contratar a una persona para tener o atender a una persona a cargo o a sus niños o niñas a cargo. Por lo tanto, ahí también ayudaremos al pago de la seguridad social. Por lo tanto, nos parece sumamente oportuno este primer paso, que es el barómetro, para luego dar pie a lo que es el Observatorio del Autónomo, en donde tendremos informes mensuales, en donde podremos llegar a conclusiones determinadas y podremos incluso implementar políticas muy quirúrgicas de un sector determinado, de una isla determinada, de una acción específica, porque lo que pretendemos, como dije al principio, es que la acción del Gobierno no quede solo en la creación de esta Dirección General del Autónomo, sino que al mismo tiempo podamos llevar a cabo todas esas acciones que beneficien, que mejoren al fomento, a la creación, a la nueva implementación del autónomo en nuestra tierra. También nos va a ayudar a algo.
nos va a ayudar a encontrar nuevos nichos de mercado, nos va a ayudar a diversificar la economía. Hemos hablado durante mucho tiempo de ese tan ansiado objetivo en Canarias, diversificar la economía. Y este estudio, este análisis del mercado real, que nace, como decía, con este barómetro, nos va a ayudar a ello. Y también viene a refrendar en el día de hoy los informes que veremos a continuación, que con las cosas del comer no se juega. Y me explico. Hemos visto en los últimos tiempos cómo el turismo está en debate, pero verán cómo gracias al turismo hemos llegado a la cifra de 145.144 autónomos en nuestra tierra. Ha sido el turismo quien ha potenciado determinados sectores como el comercio para que de esta manera tengamos en Canarias hoy esta cifra récord, por primera vez en la historia, a la que hemos alcanzado en cuanto a autónomos se refiere. Esta herramienta es una herramienta que lo que busca es tener datos, el oro, y en lo que tenemos que basarnos para tomar decisiones, ¿no? Y eso lo ha entendido perfectamente esta Consejería y el Gobierno de Canarias. Los autónomos de Canarias es un colectivo muy heterogéneo, con muchos sectores y además con muchos retos, y también estamos viviendo situaciones muy dulces y por lo tanto debemos reflejar todas estas situaciones en un documento en el que a través de él, como decía el vicepresidente, poder tomar las mejores decisiones para incentivar no solamente la creación, la consolidación y el crecimiento de los autónomos de Canarias. Estamos de enhorabuena, estamos líderes en crecimiento nacional. Este primer barómetro analiza los últimos 10 años en un informe bastante extenso, la época pre-COVID y la época post-COVID. Yo voy a hacer un resumen con los datos de interés en el año 2024 que hemos vivido dentro de los autónomos de Canarias. La afiliación Canarias ha sido líder en la creación de nuevos autónomos en el año 2024, ha sido comunidad líder, como bien decía el presidente, en gran medida por la atracción del sector turístico y por lo tanto es clave en el crecimiento. Ha crecido un 2,7% frente a una media nacional de crecimiento del 1,3%, con lo cual, junto con Baleares, somos las dos comunidades cuyo ritmo de crecimiento ha sido mayor de toda España. Canarias, hoy que han salido los datos publicados el 6 de mayo, alcanza por primera vez 145.144 autónomos. Creo que es una magnífica noticia a celebrar, lo que indica la buena marcha en el crecimiento y en la creación de tejido empresarial. Si bien es cierto que uno de los objetivos, además de nuestra región, es la diversificación de la economía, no es limitar el crecimiento de aquellos que son líderes, sino de acompañar y ayudar a que nuevos sectores económicos crezcan. Y hoy es una gran noticia decirles que en el año 2024, pues sector como las actividades científicas profesionales fueron el sector que más creció, con más de 700 nuevos autónomos. Y eso también es un dato a resaltar en este informe y análisis de 2024. Fortaleza de la mujer autónoma, el crecimiento, como decía el presidente de ATA, el crecimiento de las mujeres en Canarias en los últimos 10 años ha liderado también el crecimiento, y en el último año ha crecido un 3,4% frente al 2,3% de los hombres, alrededor de un 60% de crecimiento más, y por lo tanto consolida su crecimiento de forma constante a pesar de ciertos retos en los que tenemos que abordar, como es, por ejemplo, la conciliación familiar tras el periodo de maternidad, en el que dentro de nuestro informe también hacemos encuestas a nuestros autónomos y alrededor de 1.000 mujeres tras la maternidad tienen complicaciones para continuar su negocio y continuar con la actividad profesional. Dificultad en la conciliación, también dificultades en la conciliación del propio autónomo, y decía el presidente hoy, la reducción de jornada a 37 horas y media no solamente es una mala noticia para el sector empresarial, sino también en muchos casos en el autónomo, esa diferencia de horas que se reduce la asume el autónomo, con lo cual incrementa su jornada laboral
pues ya en muchos casos más de 50 horas, pues incrementar, con lo cual es importante ayudar en política de conciliación para el autónomo, porque también el autónomo tiene derecho a esa conciliación. Preocupación en los autónomos por los costes laborales, dificultades en la contratación y que por lo tanto lastran el crecimiento. En esto debemos hacer hincapié, ese 40-50% de los autónomos que no tienen ninguna persona a su cargo, y que la dificultad no solamente en mantener su actividad económica. Estamos hablando de que en los primeros 3 años de vida un 50% de los autónomos cesan su actividad. Por lo tanto, no solamente es importante la creación, sino ayudar en esa consolidación, en mantener y también en el crecimiento. Y por lo tanto, incentivos y ayudas a la hora de ayudarles en la primera contratación son claves para consolidar esa actividad privada. Otro de los grandes retos que tienen los autónomos es la formación y digitalización. Este año tenemos el reto la factura electrónica. Los autónomos dentro de esa encuesta reconocen dificultades a la hora de la formación en materia de digitalización, y también la digitalización como una herramienta de mejora de productividad para sus negocios, clave también para la supervivencia de los mismos. Bueno, les recomiendo que también accedan a este informe, que si bien es cierto hemos querido simplemente dar los datos más significativos, pero como decía el vicepresidente, ver los datos de forma quirúrgica, donde creo que se ha hecho un trabajo muy importante del Gobierno de Canarias y desde Data Canarias para poder tener datos, y con el objetivo de intentar continuar con esta labor, de poder analizar aquello de cómo podemos ayudar a los autónomos de Canarias, y ahí nos van a encontrar, por supuesto, siempre a Data Canarias para ayudar en este proceso. Es un orgullo que pongáis en marcha este barómetro, primer barómetro de balance de situación y para conocimiento de los autónomos. Creo que es una buena herramienta para conocer de primera mano hacia dónde tienen que ir dirigidas las políticas públicas. Quiero saludar a la consejera de Turismo del Cabildo, al viceconsejero, a la directora general. Enhorabuena además, y a tu disposición. Y, como no, a mi presidente, el presidente de COE Tenerife y el presidente de ATA Canarias. El vicepresidente daba un resultado, unos datos del empleo de hoy que creo que son muy importantes para Canarias. Importantes para los autónomos, pero también importantes para el empleo en Canarias. Estamos hablando de una cifra histórica, nunca conocida, 145.144 autónomos. Pero permítanme que le diga que el ritmo de crecimiento de autónomos en Canarias es prácticamente el doble, o sea, más del doble, casi el triple del crecimiento de autónomos en España. Aquí, mientras que en España en el último año han crecido por encima de 30.000, en Canarias han sido casi 3.400, lo que me permite afirmar que Canarias creó 10 autónomos más cada día en el último año. Y esto es un dato muy importante y muy llamativo. Y además no es solamente que estemos hablando de que el crecimiento es de 10 autónomos más cada día, de más de 3.340 autónomos, sino que cuando uno ve los datos de creación de empleo, lo que estamos viendo es que Canarias crece a un ritmo del 3,4% del empleo, mientras que en España está creciendo a un ritmo que está en torno al 2%, aquí crece a un ritmo del 3,4%. Prácticamente la misma cifra en términos relativos de lo que crecen los autónomos. Por eso, y digo, es tan importante lo que hoy se está poniendo en marcha. Decime también el vicepresidente un dato muy llamativo. Mire, en España, con esos datos de paro que hemos conocido hoy, podríamos ponerle fin si tuviéramos 500.000 empleadores más. El dato que se ha dado es que el 40% de los autónomos no emplean,
Pues imagínense si cada uno de ese 40% de autónomos que no emplearan a un trabajador en Canarias. Eso significaría reducir a unos niveles nunca conocidos el empleo en Canarias. El problema, y ahí está, es que cada día se nos pone más trabas y más zancadillas. Y sobre todo se nos pone más trabas y más zancadillas a los autónomos con empleados y a las pequeñas empresas. Permítanme un dato, porque hoy es día que hemos conocido los datos de empleo. El barómetro lo va a presentar ahora el presidente de ATA Canarias con datos muy llamativos y relevantes. Pero permítame un dato. Hoy en España hemos alcanzado una cifra histórica de afiliación. Y yo creo que hay que sentirse orgulloso por ello. Y también en el ámbito de los autónomos estamos en 3.402.000, cercanos a esos 3.410.000 que se alcanzaron en marzo del año 2008. Pero, sin embargo, los datos de hoy tienen muchas sombras. Y me van a permitir que me centre, desgraciadamente, en esas sombras, porque hay que decir lo que falla para corregir. Y la sombra es que el número de empleadores que tenemos actualmente está en 63.000 por debajo de los que había en el año 2019. La sombra es que se han perdido 36.000 empleos en agricultura y en el régimen de hogar. Y la sombra es que tenemos menos empleadores. Y para colmo, hoy nos almorzaremos los empresarios, los autónomos que generan empleo en este país, con una aprobación en el Consejo de Ministros de una reducción de jornada. Una reducción de jornada que se hace por oportunismo político y por imposición, sin el más mínimo consenso y acuerdo con los agentes sociales. Esto no es diálogo social. La reducción de jornada va a ser la puntilla para muchos autónomos y pequeñas empresas, y va a ser la puntilla para generar empleo. Mientras que la reducción de jornada en la gran y mediana empresa va a ser un daño importante y significativo, en el ámbito de los autónomos y la pequeña empresa va a significar destrucción. Les voy a dar dos datos. Uno, el que le acabo de reseñar. En el último tenemos 63.000 empleadores menos que en el año 2019. Pero la EPA que conocimos la semana pasada nos reflejaba que en el último año tenemos 43.400 empleadores. Lo hemos puesto de manifiesto, esta reducción de jornada le va a costar 23.400 millones de euros al tejido empresarial. No están ni los autónomos ni las pequeñas empresas preparadas para este nuevo palo o esta nueva puntilla. Por eso confiamos en que los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados apoyen la economía, apoyen al tejido empresarial y defiendan lo que siempre hemos defendido. La reducción de jornada se tiene que llevar a efecto. ¿Pero cómo? Como se ha hecho siempre en nuestro país. Y aquí está el presidente de los empresarios de esta tierra. En la negociación colectiva, sector a sector, territorio a territorio, incluso, si hace falta, empresa a empresa. Sé que los datos del barómetro son unos datos que le va a llamar la atención. Los problemas de los autónomos siguen estando ahí, y lo refleja el barómetro, pero también hay datos muy llamativos que para nosotros nos llena de satisfacción y sabiendo que en los últimos años el trabajo que estamos haciendo da sus frutos. Y es que cada día se consolida más las nuevas iniciativas de autónomos, pero algo muy importante. Por más de 5 años consecutivos, las mujeres ganan a los hombres en creación de empresas y en lo que es nueva salta de autónomos.